Actualmente estoy estoy tratando de encontrar una línea donde podamos mezclar el uso de las tecnologías de la información para apoyar la educación de grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, una de las investigaciones que podemos platicar es el uso de las tecnologías de la información y adaptación de las mismas para brindar educación a las comunidades indígenas o pueblos indígenas de México desde una perspectiva de derechos humanos. Existen otros países de Latinoamérica que han trabajado mucho sobre el uso de las TICs en la educación para poblaciones en situación de vulnerabilidad. En México, ¿qué es lo que pasa? Lo que hemos tenido antes de la pandemia era, por ejemplo, que los libros de texto gratuitos que imparte o que regala la Secretaría de Educación Pública únicamente se traducen a la lengua del pueblo originario o el pueblo indígena. No existe una verdadera adaptación de la educación para estos pueblos. Es decir, queremos que aprendan desde lo que nuestros niños, niñas y adolescentes están aprendiendo en la ciudad, cuando ciertamente las necesidades educacionales que tienen estos pueblos o estas poblaciones son totalmente distintas. Los ejemplos que nos ponen nuestros libros, donde nuestros niños, niñas pueden entender qué es un cine, pueden saber qué es comer pizza, cuando las personas que se encuentran en nuestros pueblos originarios pues no tienen este conocimiento. Quizá hablarles de cosas que pudiesen nutrirlos más o ayudar al desarrollo de las comunidades indígenas, pues sería lo mejor. Esto aunado con el tema de la pandemia, pues la teleeducación, teletrabajo, entonces es ver cómo podemos crear o cómo podemos utilizar los mecanismos o herramientas tecnológicas que tenemos el día de hoy para mejorar la calidad de vida y la educación de estos pueblos indígenas. Primero, aquí es un estudio transversal porque tenemos que hablar desde el punto de vista de pedagogía, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de educación de la parte de contenidos y desde el punto de vista de tecnología. En la parte tecnológica no podemos hablar únicamente, bueno, primero, no podemos asumir que estas comunidades o estos pueblos tienen internet. Entonces, la educación ya nos complica un poco el no acceso a la internet. No podemos presumir que esas comunidades tienen, incluso en algunos casos, electricidad. ¿Cómo podemos llevar la educación a través de estos medios tecnológicos garantizando que puedan aprender estas comunidades, buscando herramientas, por ejemplo, no solo dejar la computadora o dejar el equipo, sino que el Estado se haga responsable de las actualizaciones, de la capacitación, del uso, del manejo y de brindarla los espacios adecuados para un uso en la computadora. Sí hay, de lo que hemos encontrado, lo que vamos armando esta investigación, sí existen precedentes en otros países donde lo que arman son enciclomedias que permiten trabajar desde diferentes aristas o diferentes materias y vienen adaptados a las comunidades indígenas. Entonces quizá pueda ser una buena opción el generar estas enciclomedias que vuelvo, en la parte de una equivalencia tecnológica sería como nuestros libros. Lo único, el punto o lo que estoy sustentando en la parte investigativa es que el hecho de traducir los libros no significa que el Estado esté cumpliendo con la obligación de brindar educación. La traducción de libros es eso de occidentalizar a nuestras comunidades indígenas, a nuestros pueblos indígenas, y no es lo que garantiza la Constitución. Esta educación debe ser adaptada y debe de ser específica para estas comunidades. Realmente creo que no debería haber un cambio en leyes, porque la educación es universal, es gratuita para todos, para todas. Más bien, los planes rectores en materia educativa de nivel básico y medio básico tienen que cambiar, o lo que buscaremos es justo eso, que estos planes rectores adopten los cambios necesarios para poder garantizar esta educación adaptada, esta educación específica para nuestras comunidades indígenas y no solamente, que el gobierno cree que con el hecho de traducir el material a la lengua indígena es suficiente. Para mí en la universidad, el entrar a un aula, estar con las alumnas, con los alumnos, es vida. Es realmente un momento, siempre les digo, de comunión conmigo, porque necesito prepararme para poder enfrentarme a los retos de lo que me están dando.
Muchos profesores o profesoras dicen, oye, pues es que llevas dando la clase 3, 4 años. Siempre les digo, nunca va a ser la misma clase. Siempre vienen nuevas personas con nuevas interrogantes, con nuevas preguntas y debemos estar preparados para poder dar respuesta a estas preguntas. Entonces, ese es el reto para mí de estar dando clase en la universidad. La universidad nos renueva, nos rejuvenece, porque no perdemos de vista nunca el actualizarnos en nuevos conocimientos. Y creo que eso es importantísimo, tanto para quienes estudian como para quienes investigan. El no ciclarse en decir que todo tiene la misma respuesta. Siempre va a haber diferentes respuestas.